La hemorragia de tubo digestivo alto se define como la pérdida de sangre que se origina proximal al ligamento de Treitz, es decir, incluye a la hemorragia que se da a nivel de esófago, estómago y duodeno. En el caso de una hemorragia de tubo digestivo medio, son las causas que se originan entre el ligamento de Treitz hasta la válvula iliocecal. Y, en el caso de hemorragia de tubo digestivo bajo, son aquellas que se dan a partir de la válvula iliocecal hasta la región anal. Existe otra definición, la cual es una hemorragia digestiva alta grave. Esta es en la que se evidencia un compromiso hemodinámico, el cual requiere la reanimación intensiva con volumen. También se define como una disminución de hemoglobina de al menos 2 gramos sobre decilitro o bien un nivel de hemoglobina inferior a 8 gramos sobre decilitro. Se estima que la tasa de hospitalización por sangrado de tubo digestivo alto es 6 veces mayor que para el sangrado gastrointestinal más bajo. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad. El desarrollo de fármacos para la úlcera péptica ha predicho una disminución en la frecuencia de hemorragia de tubo digestivo alto. Sin embargo, la prevalencia no ha disminuido en los últimos años. Esto es debido a que el creciente uso de fármacos antitrombóticos y AINES son secundarios al envejecimiento de la población. Las causas de hemorragia de tubo digestivo alto pueden clasificarse de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos las más comunes, que son las lesiones ulcerativas y erosivas. Aquí entran las patologías como la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, esofagitis y gastritis. En segundo lugar, en frecuencia, tenemos las lesiones vasculares, en las cuales incluyen las varices esofágicas y la angiodisplasia. Tenemos en tercer lugar las lesiones masivas, en las cuales se trata de adenocarcinomas o pólipos. Y por último, en cuarto lugar, tenemos las lesiones traumáticas, como es el caso del síndrome de Mallory-Weiss. Existen muchas otras causas de hemorragia de tubo digestivo alto. Sin embargo, estas son las más comunes y son las que se van a revisar en este video. La hemorragia de tubo digestivo alto presenta un cuadro clínico general para cada una de las causas. Comúnmente se presenta como hematemesis, la cual se define como vómitos de sangre o bien material molido de café, así como melena, el cual se refiere a heces negras y alquitranadas. Sin embargo, el 5 al 10% de los pacientes con una hemorragia grave, sobre todo aquellos que presentan lesiones vasculares, pueden presentar incluso hematoquesia. Este es el cuadro clínico en general. Sin embargo, vamos a revisar que cada una de las causas presenta un cuadro clínico en específico. Tenemos que tomar en cuenta unos puntos referentes a los auxiliares diagnósticos. Primero, la hemoglobina. La hemoglobina en el momento de presentación no debe usarse como el único predictor de la gravedad del sangrado, porque inicialmente puede ser normal. En cambio, la endoscopía, en la mayoría de los pacientes no es posible predecir la causa del sangrado basándonos solo en motivos clínicos y se requiere endoscopía para hacer el diagnóstico. Entonces, empezando con las causas de hemorragia de tubo digestivo alto, tenemos la que se lleva al primer lugar, la úlcera péptica. La úlcera péptica, como vimos en la clasificación, es una de las causas erosivas de hemorragia de tubo digestivo alto. El cuadro clínico de una úlcera péptica se caracteriza por un dolor abdominal superior y dispepsia. En el caso de una úlcera gástrica, esta se caracteriza porque se presenta un dolor posterior a la ingesta de alimentos. Contrasta la úlcera duodenal, en la cual hay una mejoría con la ingesta de los alimentos. Los factores de riesgo para desarrollar una úlcera péptica son la infección por el Helicobacter pylori, principalmente, aunque también se asocia con otras infecciones, como el citomegalovirus y el virus del herpes simple. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos, la úlcera por estrés y el exceso de producción del ácido gástrico. La mayoría de las úlceras ocurren cuando los mecanismos normales son interrumpidos por procesos superpuestos como el Helicobacter pylori y la ingesta de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Los AINE, a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, afectan la cantidad de ácido gástrico generado, la integridad de la barrera mucosa, la cantidad de bicarbonato y la tasa de flujo sanguíneo de la mucosa. La mucosa gástrica duodenal utiliza constitutivamente COX-1 para producir sus prostaglandinas protectores de la mucosa. Las prostaglandinas como prostaglandina E2 y prostaglandina I2 protegen el revestimiento de la mucosa de las lesiones causadas por ácido luminal pepsina. Los inhibidores selectivos de la COX-2 pueden preservar mejor la protección de la mucosa gastrointestinal. Sin embargo, los inhibidores de la COX-2, por ejemplo
celecoxib, aún pueden bloquear la COX-1 en el estómago y el duodeno a la dosis clínicamente recomendadas y por lo tanto tienen el potencial de causar lesión de la mucosa. En el caso de una infección por Helicobacter pylori, el 15 al 10% de los pacientes desarrollan gastritis, predominantemente a nivel del antro gástrico, y se asocia con una disminución de las concentraciones de la somatostatina antral y un aumento de la secreción del ácido gástrico basal. La secreción de la somatostatina por células D antrales es un mecanismo de retroalimentación por el cual se regula la secreción de gastrina. Cuando se realiza una endoscopía, en el caso de úlcera péptica, es característico observar imágenes como una úlcera de bordes lisos, regulares, redondeados y una base de úlcera a menudo llena de exudado. En el caso de esofagitis, que también es una causa ulcerativa de hemorragia de tubo digestivo alto, esta presenta el cuadro clínico de disfagia, odinofagia, dolor retroesternal, impactación alimentaria y, como se mencionó al inicio del cuadro clínico, los síntomas claves. Los factores de riesgo para presentar esofagitis son los siguientes. 1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 2. Cierta clase de medicamentos como eritromicina, tetraciclina, doxiciclina, clindamicina. También algunas infecciones como son el virus del herpes simple, el citomegalovirus, Candida albicans y, por último, el abuso de alcohol. Esos son los principales factores de riesgo. Durante la endoscopía se puede observar un eritema, roturas, erosiones, lesiones succedativas, úlceras superficiales e incluso profundas. Cuando se trata de esofagitis ocasionada por alguna infección, se pueden observar, por ejemplo, el algodoncillo cuando se trata de cándida, o bien las lesiones vesiculares en el caso de virus del herpes simple. Hablando ahora de las causas vasculares de hemorragia de tubo digestivo alto, tenemos en primer lugar las varices esofágicas. La presión portal está determinada por el producto del volumen del flujo portal y la resistencia al flujo de salida de la vena portal. Resulta inicialmente con la obstrucción del flujo portal. La obstrucción del flujo portal puede darse a nivel presinusoidal, como por ejemplo en el caso de la trombosis de la vena porta, fibrosis portal o lesiones infiltrativas, sinusoidal, que es el claro ejemplo de la cirrosis, y postsinusoidal, como en una enfermedad veno-oclusiva o síndrome de Budd-Chiari. Es importante mencionar que la cirrosis es la causa más común de hipertensión portal. Esto se debe a que el aumento de la resistencia vascular ocasiona un efecto retrógrado en las venas que van a desembocar finalmente en la vena porta. En el caso de esta patología, las venas esofágicas inferiores drenan en la vena gástrica izquierda, la cual a final de cuentas va a terminar llegando a la vena porta. Esto mismo se explica por qué en pacientes hepatópatas que tienen cirrosis pueden presentar, por ejemplo, hemorroides, ya que las venas hemorroidales drenan en la vena mesentérica inferior y esta a su vez drena en la vena porta. También pueden presentar el signo clínico de cabeza de medusa periumbilical y esto por el mismo mecanismo explicado. El cuadro clínico de los pacientes que presentan varices esofágicas es una hematemesis intensa principalmente y van a ser pacientes que tienen estigmas de enfermedad hepática crónica, especialmente signos de hipertensión portal, de esplenomegalia, ascitis, trombocitopenia. Durante la endoscopía, en el estudio de las varices esofágicas, pues se van a observar que son estructuras vasculares que sobresalen en la luz esofágica y o gástrica. Hay mayor riesgo de hemorragia cuando existen rayas rojas longitudinales en las varices, así como manchas color cereza y manchas rojas elevadas. Entre otras lesiones vasculares, tenemos las angiodisplasias, las cuales son las anomalías vasculares más comunes, y otras causas como la lesión de Dilleux-Fau, ectasia vascular y malformaciones arteriovenosas. Todas estas son mucho menos comunes que las mencionadas antes. Hablando de las causas traumáticas de hemorragia de tubo digestivo alto, tenemos el síndrome de Mallory-Weiss. La patogénesis del síndrome de Mallory-Weiss no se comprende totalmente. Se ha propuesto que las laceraciones mucosas se desarrollan secundariamente a un aumento repentino en la presión intraabdominal. El sangrado ocurre cuando el desgarro involucra el plexo venoso o arterial esofágico subsecuente. Los pacientes presentan hematemesis tras un aumento en la presión intraabdominal debido a vómitos o arcadas. Por eso se relaciona a menudo con el consumo de alcohol. Generalmente, este problema se resuelve espontáneamente y la hemostasia endoscópica a menudo es innecesaria. Durante el estudio endoscópico se toma en cuenta una clasificación que nos ayuda a decidir qué tipo de tratamiento se le va a indicar al paciente.
Esta clasificación es la clasificación de Forrest y es la siguiente. Un Forrest 1A se refiere a una hemorragia la cual se encuentra en chorro o bien es una hemorragia pulsátil. 1B es una hemorragia supurante. 2A son vasos visibles que no sangran. 2B, un coágulo adherente. 2C, un punto plano con pigmentación oscura. Y 3, una lesión de base amplia. Todas aquellas que entran entre el tipo 1A y el 2B requieren de un manejo endoscópico, el cual puede ser mediante la inyección de epinefrina, taponamiento por presión, electrocoagulación, hemoclips, entre otros. Y aquellos pacientes que presentan una clasificación 2C a 3 se van a beneficiar con un tratamiento médico. Y bueno, esto es todo, amigos.